Bien, señores, hoy viernes, como todos los viernes, aquí el programa de Consuelo lo hacemos como titular del Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional a Haití. Últimamente hay cosas muy curiosas. Los dominicanos están asustados. Yo me quedo mirando. Y digo, bueno, ¿y de qué tienen miedo? Y ustedes ven que hay una cantidad de gente ahí haciendo disparates y asustando a la gente. Ustedes no vieron el día pasado cómo se llevaron a un haitiano y lo llevaron a un comité y se lo llevaron dominicanos, por supuesto que obviamente están comprados. Habían creo que hasta gente que tiene puestos diplomáticos, se lo llevaron a México a decir que... Y con la mayor facilidad se demostró que ese señor no era un dominicano que habían votado de la República Dominicana, era un haitiano que vino aquí, trató de suplantar y de robarle la identidad a unos dominicanos y encontró eco, no solamente para que se lo celebraran, como quien dice, sino para que lo llevaran a un organismo internacional del cual nosotros no formamos parte. Eso es lo otro. Ustedes oyen aquí a la gente me refiero a los que tienen acceso a los medios de comunicación, diciendo cosas que son asombrosas. No, porque de acuerdo con el que... Y gente que nos está jugando en organismos que nosotros no hemos reconocido nunca, ni hemos, y mucho menos la Cámara de Diputados y Senadores ha ratificado ningún convenio que hayamos firmado. Y entonces esa gente viene... Y la gente asustada, oh, porque los organismos internacionales van a hacer y van a deshacer. No le tengan miedo al miedo. Hoy yo tengo aquí, no le gusta que yo lo diga, pero para mí es uno de los individuos que más sabe de la historia, no solamente de la República Dominicana, sino también de Haití. Hace más de 20 años ya, Antonio Gil, mi amigo de hace muchos años del alma, Jesús Ferri, mi primo, el médico, y un servidor, inventamos hacer unos programas de televisión educativos. Claro, cuando nosotros comenzamos, todo el mundo dijo, no, los programas educativos no se venden, pero nosotros no lo estábamos vendiendo, porque nosotros no lo hicimos para vivir de eso, nosotros nos desarrollábamos en otras áreas y teníamos de qué vivir. Entonces, 11 años duró. Tuvimos 11 años esos programas en el aire. Esos programas en el aire, a medida que han ido pasando los años, se han ido haciendo mejores cada vez. No que se hayan mejorado, sino que es mejor porque se muestra. Nosotros nos dábamos cuenta de lo que venía a la República Dominicana, como cualquier persona que tenga sentido común y que viva en este país, se da cuenta de lo que va a pasar dentro de 20 años. Y hicimos esos programas y los tuvimos en el aire 11 años. A los 11 años más que nada nos cansamos ya, porque habíamos recorrido el país entero. Tenemos 400 programas de 1 hora, que no se sabe cuál es mejor, modestia aparte. Entonces incluso hemos tenido gente, Fran Moyapón una vez me dijo que cuánto yo quería por esos programas. Y yo dije, no, nosotros no lo vendemos. Nosotros lo tenemos ahí, lo tenemos a disposición de la gente. Hoy, si tenemos tiempo, porque yo todavía ni siquiera he dejado hablar a Antonio Gil, si tenemos tiempo, vamos a pasar un pequeño segmento de uno de esos programas, que es sobre la historia de Haití. Escribimos muchísimos programas de la historia de Haití, cómo influyó en la República Dominicana, etcétera. Últimamente estoy leyendo el libro La Isla de la Tortuga y me he encontrado cosas curiosísimas. Yo no sabía cuánto era que valía un esclavo. Un esclavo valía 25 cueros de vaca.
Así que el que tenía 25 cueros de vaca tenía un esclavo, y el que tenía un esclavo pues tenía ahí un... Y en aquella época incluso se discutió si la gente de color tenían o no tenían alma, para saber si lo podían considerar como una persona o como un animal. Eso dentro de la propia iglesia y dentro de las otras religiones. Todo eso ha sucedido. Y hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día las cosas han llegado al extremo de que yo tengo un hermano que desde hace más de 10 años mandó su ADN para seguir el rastro de esta familia. Y no hace mucho le mandaron un estudio preliminar donde dicen, bueno, que nosotros salimos de África, el Homo sapiens, el Homo erectus, cuando empezamos a caminar en 2 patas en vez de caminar en 4 patas, que subimos por la Mesopotamia, que nos fuimos por los colles de Turquía, que llegamos allá, que una parte cogió hacia Asia, la otra parte cogió hacia Europa. Cuando llegaron a Europa, se fueron hacia el norte, por eso muchos de ellos se pusieron blancos, y que además de eso, pues habían ahí los neandertales. Entonces, antes se creía que era que los neandertales se habían convertido en lo que somos hoy los hombres. Ahora ya se sabe que no, que los neandertales desaparecieron, eran mucho más atrasados y demás, pero tampoco fue que desaparecieron, fue que se mezclaron con los otros que vinieron, porque los otros, había algunas mujeres neandertales que parecía que les gustaban, y entonces pues hicieron su diablura, ¿no? Y entonces nos mandan un reporte a nuestra familia y dicen, el 3% del ADN de ustedes es de neandertal. O sea que nosotros, tú no sabías eso, yo no te lo había contado. Nosotros somos 3% neandertales. Pero no solamente eso, había una tribu que tampoco se mezcló en el norte de Europa, que también pero que no, pero que eran menos eso. Y el 0,5% de nosotros es de esa tribu. Que vete tú a ver dónde fueron a parar. Entonces pasan todas esas cosas y todos esos cruces. Los últimos 2 nietas que me salieron a mí, que me nacieron, todos estamos asombrados. Han salido que parecen nórdicas, con los ojos azules y esta deben de ser del 0,5% de los de allá arriba. Sí, porque existen lo que llaman los genes recesivos. Claro. Bueno, en eso es que estamos. Entonces, ¿qué está pasando? Los dominicanos, nosotros, yo he tenido la suerte de poder viajar bastante en los últimos años, y cada vez que yo llego a un sitio, nadie me tiene que decir cuál es dominicano. Por la calle yo voy. Hay un genotipo. O yo sé cuáles son los dominicanos. Miren, es dominicano. Y no digamos, cuando un día me monté en un barco, por ejemplo, y bajé en uno de los puertos italianos, y al bajar, una señora dijo, qué bajo hay aquí. Digo, qué bajo aquí. Dije, ¿de dónde es usted? No, de Nagua. Ah, está bien. Otro día estaba en el nightclub del barco, y iban a ser las 11 de la noche, había un individuo que hablaba un inglés perfecto, el disc jockey, y hablaba un inglés perfecto y estaba dándole cintura ahí a las extranjeras que se lo dejaban. Yo lo vi medio sospechoso. Pero cuando iban casi las 11, de repente dice, casi mente estamos comenzando con la música latina. Y yo ni siquiera le pregunté si era dominicano. ¿De dónde que tú eres? Y él no me dijo ni siquiera que era dominicano, me dijo de Puerto Plata. Era obvio, ¿no? Casi mente, sí. Casi mente. La adverbiación de un adverbio. ¿Por qué yo le digo esto? Estoy comentándolo con Antonio ahí. Porque la gente, los dominicanos, no somos unos... ¿Por qué es dominicano usted? Porque tiene un papel falsificado, repetido 10 veces, pues, que dice que soy dominicano, y además tengo una cédula que dice que es dominicano. No. Lo que identifica a la gente no es un papel de nacimiento y no es otro papel de cualquier otro tipo. Lo que identifica a un grupo étnico es lo que come, el idioma que habla, las costumbres,
la religión, etcétera. Y eso es lo que diferencia a unos de otros. Entonces, por eso, no resulta extraño que llevaran un dominicano, entre comillas, a hablar de la camiona y la que dijo que por allá, y a decir que era dominicano y que lo agarraron porque era de color prieto y lo llevaron a la frontera y que su hermano, y era mentira. Pero hay muchísimos dominicanos y eso está perjudicando a la República Dominicana como tal. No tengan miedo, los organismos internacionales no nos van a hacer nada ni nos pueden hacer nada. Los dominicanos somos dominicanos. Y ahora, después de esta pequeña perorata, yo dejo a Antonio para que hable de eso y a lo mejor ponemos un pequeño espacio de uno de esos programas que hicimos hace 20 y pico de años. Porque ayer yo vi a Consuelo que fue a la frontera y sacó la muralla esa que han hecho los haitianos en un pedazo. Y un moreno fuerte, obviamente un Watusi en Haití, todavía se reconocen de dónde son los grupos de las distintas tribus. Usted ve los chiquiticos, que son los pigmeos, usted ve los Watusi, que son esos que tienen los brazos y las piernas largas, que son los jugadores de basquetbol en los Estados Unidos, etc. Había un Watusi ahí, pegando blog, muy bien pegado. Finalmente le dijo a Consuelo que había estado 3 años aquí aprendiendo a pegar blog, por eso lo hacía tan bien. Y ella hablaba de que había estado aquí sin papeles y sin nada, pero que este es un país que es uno solo, y que Haití es una sola y demás. Pero ella estaba aquí sin papeles y sin nada, y que allá no se puede ir sin papeles y sin nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen menos miedo que nosotros. No. Tenemos que pararnos en 2 patas. Antonio, sigue tú, porque yo sigo, no voy a terminar. No, te estaba oyendo. Yo lo que veo es que en realidad la sentencia, todo esto ha explotado con la sentencia del Tribunal Constitucional. Es una sentencia que ha sido cuestionada por uno, denigrada por una gran parte y ha sido elogiada por otro. Yo lo que creo es que la ventaja que ha tenido esta sentencia es que ha sacado todo esto a la luz pública, porque este ha sido un problema que, como bien tú decías, estaba latente. Ese es un problema que se mantenía ahí. Y no es un problema reciente, es un problema de siglos. En realidad, la estructura social y la estructura que ha tenido la sociedad dominicana a través del tiempo se ha ido consolidando. Porque ahora el problema se ha querido centrar en la negritud. Y yo creo que es un error de los que discuten esto, como oía que decía en el programa anterior, es un error de los que discuten esto, dejarse llevar a discutir si es un asunto de negros y blancos. Primero porque en ninguno de los dos lados se puede hablar de negros y blancos. Allá hay tantos negros y aquí hay tantos negros. Y hay mestizos, como no se dan tan frecuente allá, que ese es un asunto. Hay que tomar en cuenta que las legislaciones originales que tuvieron las dos colonias eran totalmente diferentes. Por ejemplo, los franceses aislaban al esclavo y le impedían la educación, le impedían incluso que aprendieran a hablar el idioma francés. Y una de las consignas que tenían los propietarios de la finca era comprar esclavos de diferentes sitios que no fueran de una sola tribu para que no pudieran comunicarse entre ellos y de esa manera que no le crearan problemas. Entonces, mientras que la legislación española obligaba a la cristianización del esclavo. O sea, no era que eliminaba la esclavitud, sino que eliminaba el factor de negarle la educación. Naturalmente, no llegaban a ser ingenieros, ni llegaban a ser potentados, pero tenían los elementos principales para por lo menos saber leer y escribir y entender ciertas cosas. Ya en 1504, habiendo llegado los negros muy al principio del siglo XVI, 1500, ya en 1506, 8, había incluso negros libertos,
porque la legislación española permitía que el esclavo pudiera comprar a plazos su libertad. Incluso hay un documento que incluso un primo tuyo, hermano de Jesús Ferri, me dice que no es, que eso es una leyenda, que no es cierto. Que el primer hospital que funcionó como tal, aquí en la ciudad de Santo Domingo, en la época colonial, en 1540, 1500 por ahí, lo hizo una negra en la zona de Santa Bárbara, una negra religiosa y que había conseguido su libertad. Y hizo un hospital, que fue el primero que funcionó, y luego se convirtió en el Nicolás, el de San Nicolás de Bari, que es el que está en la calle Hosto de Santo Domingo, de allá abajo, la ciudad colonial. Al lado de la iglesia de la Altagracia. Al lado de la iglesia de la Altagracia, que la iglesia de la Altagracia era parte originalmente de ese gran hospital colonial. ¿Qué pasa? Te digo esto porque es que la historia nuestra es totalmente diferente. Incluso si tú lees el libro de Pedro Mir sobre el gran incendio, que es sobre la destrucción de la zona oeste de la isla por disposiciones de los reyes y por envidia de los que gobernaban de este lado, porque resulta que de aquel lado era más fácil comercializar con bandidos y ladrones y cosas porque estaba muy lejos del control del fiscal de la ciudad de Santo Domingo, que era donde se concentraba el gobierno. De aquel lado se hacían buenos negocios, había gente muy rica. Entonces, los que vivían aquí, que vivían más empobrecidos, pero gobernaban, fueron a destruir la parte oeste y consiguieron una orden del rey. Y en 1605 se destruye, 1603, 1605, las famosas destrucciones que hizo Antonio de Osorio, de mi tocayo. Sí, destruyó todo eso, que es cuando se fundan la famosa Vallaguana, qué sé yo qué. ¿Qué ocurre en esa situación? Si tú buscas el libro de Pedro Mir, él cita ahí que ya de aquel lado, gran parte de los propietarios, dueños de ganado y grandes comerciantes, incluso curas, eran mestizos y negros, y eran españoles, mestizos y negros. Incluso los que dirigen la revuelta contra esa destrucción, porque mucha gente aceptó venir, pero mucha gente se devolvió y volvió a su propiedad, porque tuvieron que abandonar ganado, viviendas y todo, incluyendo un cura que lo colgaron del campanario de una iglesia. Pero mucha de esa gente, entre ellos había uno de los líderes, era un mulato oscuro, que decidió ir a pelear por su tierra. O sea, que no es la mezcolanza racial de este lado, no es como se ha querido pintar, que los dominicanos privan no, es un asunto cultural. Y eso que tú decías es tan cierto, que cuando España cede a Francia esta parte de la isla, a final del siglo XVIII, o sea, en 1795, después de la revuelta de Haití. ¿Por qué se rebelan los esclavos en Haití? Porque es interesante verlo. Los esclavos en Haití le dicen que en Francia se declararon los derechos humanos y todos éramos humanos. Y sobre todo había muchos esclavos que habían venido para acá, de este lado de la isla, como Toussaint. Toussaint se llamaba Juan Domingo Toussaint, de este lado. Y él se devolvió para allá. Digo, según he visto en algunos libros, incluyendo José Gabriel García y Marrero Aristi. Yo no estaba ahí, te estoy diciendo lo que conozco. Ellos estuvieron aquí, y aquí es que él aprende a escribir. Oye bien, ¿qué ocurre? Ellos, los franceses, le tenían prohibido aprender de aquel lado, pero de este lado ellos podían. Pero los españoles también, para embromar a los franceses, cada vez que un esclavo se le zafaba de allá, no se lo devolvían, sino que le daban tierra y lo asentaban aquí. Pero eso era con la intención de debilitar la industria francesa de aquel lado. No que eran tan buenos los españoles, era un asunto de guerra política y económica. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Que cuando ceden de aquel lado, le ceden toda esta parte a los franceses,
que vienen los generales napoleónicos, los generales de verdad que habían peleado, no generales como uno está acostumbrado a ver aquí, no, de los de verdad. Con los dragones. Con los dragones, ¿verdad? Que vienen los generales, que viene Ferrán, que viene Kerversó, que viene Leclerc, que vino a Haití. ¿Qué pasa? Ellos son lo que le dicen a Napoleón, no, pero estos dos pueblos no se pueden juntar. Emilio Rodríguez de Morici tiene un libro que si mal no recuerdo se llama La Era de Francia en Santo Domingo, y ahí están esos documentos. Dice, estos dos pueblos, a mí siempre me llamó la atención, en el mismo paralelo de la tierra, en el mismo paralelo, no se pueden juntar porque son totalmente distintos. Dice, mientras de aquel lado la gente es muy ignorante y desconocedora de todo, de este lado la gente es más educada. Dice, aquí hay incluso universidades y tienen capacidad de preparar a su gente para administrarse ellos mismos. O sea, fíjate tú, hace 3 siglos que los franceses que no dejaban estudiar a los esclavos, ¿verdad?, son los que le dicen a Napoleón no se pueden juntar. Pero Toussaint, aprovechando un jefe político de aquel lado, se mete e invade de este lado. Que es cuando el hermano de Toussaint mata a la gente en Santiago y cometen los famosos degüellos de Moca y la qué sé yo qué. Ese tipo de cosas que en el Cibao es muy tradicional y se cuenta de hijo en hijo. ¿Qué ocurre? Son esos, oye bien, los mismos franceses, los que no educaban de aquel lado, son los que se asombran de la gente de este lado. Y dicen, no se junten, que no se pueden juntar. Y habla de la capacidad de producción agrícola y de una serie de cosas que había de este lado que no lo había de aquel. Antonio, párate ahí que nos están pidiendo una pausa. Como usted diga. Y seguimos en todo un momento. Vamos para arriba a comercial y regresamos seguido. Pero prácticamente nos hemos quedado sin tiempo para hacerlo. Y ¿qué es lo que pasa? Que hay... No va. No hay más material ya. Lo que tenemos que anunciar es que el próximo domingo tenemos un foro abierto para todos los que están asustados, que creen que, ay, ¿qué va a pasar? Que si los haitianos no van a comer, no va a pasar nada. Pero hay un foro abierto, todo el que quiera saber la realidad y quiera discutir y quiera defender que los haitianos pueden venir aquí y sacar los papeles como les dé la gana, que vayan ahí y lo digan, que ahí tenemos nosotros a las personas más preparadas, con más conocimiento jurídico, que van a estar explicando todo eso y van a argumentar con esas personas, que son el licenciado José Miguel Vázquez, doña Cristina Aguiar, Juan Manuel Rosario y Juan Miguel Castillo Pantaleón. Y hay un staff de personas donde está Pepe Abreu, Felipe Ofán, Joaquín Ricardo, Pelegrín Castillo y el moderador es Julio Martínez Pozo. Y pueden ir ahí y pueden hablar, inventarse disparates, como lo que se han estado inventando, y decir que nos vamos a fastidiar porque un grupito de gente por allá han dicho que nosotros no va a pasar nada. A lo único que tenemos que tener miedo nosotros es al miedo. El programa que íbamos a pasar sobre cómo se comportan y cómo son los haitianos, lo vamos a dejar para otro día, porque Antonio estaba haciendo unas referencias muy interesantes y queremos continuar con eso. Ese programa que acabamos de anunciarle se va a realizar en el Hotel Santo Domingo el próximo domingo a las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana a las 1 de la tarde. Hay refrigerio para el que tenga la garganta seca y no cuesta nada, es de gratis. Ese acto va a estar a cargo del Comité Dominicano por Ayuda Internacional a Haití, que yo presido, y que es el que va a cubrir los gastos para que todo el que quiera ir a hablar vaya a hablar, pero que no, para que no tengan que estar hablando tantas tonterías y tantas necesidades con tanto miedo. Y que sepan que a nosotros los dominicanos no nos come ni papabocó, ni nos come nadie. Así que hasta el domingo, si Dios quiere. Antonio, sigue con lo que estábamos.
Estaba hablando precisamente de algo relacionado con la situación de Haití, porque lo que a mí me preocupa es que en este caso se ha estado presentando el problema de los nacionales haitianos que quieren la nacionalidad dominicana como un asunto de guerra civil o una guerra entre estados, o sea, porque se quiere la manera en que se ha estado llevando esto en la propaganda que se ha llevado es de que los dominicanos se oponen a que los haitianos vivan de este lado. Yo creo que hay una situación que se da en el mundo entero. Desde que se inventaron las fronteras, todas las naciones han definido quién puede vivir de un lado y quién puede vivir del otro. Lamentablemente hay un grupo que tiene de aquel lado una nación en el oeste de la isla y hay otro en el lado oeste. Entonces, lamentablemente existe una frontera. Yo digo lamentablemente porque yo soy de los que cree en términos personales que somos universales y el hombre es de todas partes, pero también hay que vivir con las normas y con las reglas. Por eso es que decía al principio que esta diferencia de pueblos no es ahora que se ve. Los franceses que dominaron la isla completa, cuando esto era Francia también, que era Haití y la República Dominicana no existían, porque Haití nació después de ese periodo. Incluso Haití nació cuando todavía nosotros éramos franceses, porque cuando Haití declara su independencia y se separa de Francia, ya Haití había perdido su capacidad productiva y era insignificante económicamente para Francia. Y los franceses se quedan de este lado hasta 1809. Haití se separa 8 o 10 años antes. Y la República Dominicana se queda siendo francesa. O sea, este lado, el Haití español, como se llamaba, se queda siendo francesa hasta 1809, cuando los echan de aquí, cuando matan a Ferrán en el Ceibo, en la famosa batalla de Palo Hincado. El general Ferrán, que era el jefe de la tropa francesa aquí, y es uno de los que le dice a Napoleón que son dos pueblos distintos, que no se pueden juntar porque son mentalidades diferentes, y los mantienen separados. Cuando Toussaint se mete aquí, a la mala, como decía al principio, quienes lo echan de aquí a los haitianos no son los dominicanos solamente, son los franceses. Es Ferrán y Querversó, que Querversó se rindió ante los haitianos, pero cuando llega Ferrán levanta a los dominicanos. Ahí es que se destaca en la lucha, derribando el cerco que tenían los haitianos en la ciudad de Santo Domingo, el famoso general dominicano Juan Barón, que muere en una carga de caballería precisamente. O sea que es un pleito que no es reciente. Ahora, lo que a mí me preocupa es que se quiera revivir ese pleito, porque los dominicanos y los haitianos no tenemos que volver a pelear. El hecho del degüello de Moca, el hecho del degüello de los santiagueros y la cosa, esta generación de haitianos no tiene la culpa de eso. Como ahora hay grupos dominicanos que quieren revivir aquello. No, eso, los haitianos matan a los dominicanos. No, eso no tienen la culpa. Es lo mismo, yo te hice el cuento de aquel del español, que un dominicano le da una golpeada en una barbería y dice, ¿por qué usted me da si yo no tengo? Ah, que los españoles acabaron a los indios que vivían aquí. Oye, pero hace 500 años de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Ahora mismo pasa con esto con los haitianos. Nos quieren echar a pelear. Alguien se beneficia de eso. Y déjame decirte, hay que tomar en cuenta eso. Los haitianos sí, bueno, hay que llenar un procedimiento de acuerdo con las leyes dominicanas. Hay que llenarlo, lamentablemente. Aquí hay muchos haitianos, aquí hay empresarios dominicanos, aquí hay una línea de estaciones de gasolina propiedad de capital haitiano y está funcionando aquí perfectamente. No es verdad que hay ese odio entre los dos pueblos. Aquí los haitianos están viviendo. Los norteamericanos, cuando cogieron la isla en la invasión del 16, metieron haitianos a trabajar aquí.
para trabajar en los ingenios, pero en el 20 lo sacaron porque tenían muchos problemas de manejo con los haitianos. Entonces es cuando traen los cocolos de las Antillas Menores, que eran gente con más educación. Y entonces eso está ahí. O sea, eso es historia. Ahora, no podemos culpar a los haitianos de ahora de todo aquello, pero ellos sí tienen que cumplir las normas dominicanas, como tienen que cumplir en los Estados Unidos los dominicanos y los europeos. Antonio, no están votando. Ya se acabó el tiempo. Vamos a ver si la próxima vez que vengamos no nos comen el tiempo. Tanto anuncio, vamos a hablar. Señores, gracias por su atención. Nosotros estamos tratando de enseñarle a ustedes las cosas como son, porque aquí hay mucha gente metiendo miedo. No va a pasar nada, no va a pasar nada y tenemos que mantenernos en nuestra posición. Lo bueno de este lío, Armando, es que ha destapado una cosa que se ha querido tapar por años, pero ya se destapó. Señores, que pasen un feliz fin de semana. Hasta la próxima, si Dios quiere.